¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Voces en Directo, el espacio que abrimos en el periódico El Economista para conversar con los principales líderes del sistema financiero mundial. El día de hoy tenemos la oportunidad de hacer un enlace en directo a las oficinas del Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., para conversar con el director adjunto del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, el señor Robert Reinhart, con quien vamos a conversar sobre el nuevo panorama económico que tienen para América Latina, para el mundo en general, pero para América Latina en particular, con especial énfasis en la situación que están viendo sobre el desempeño de México hacia el segundo semestre del año. Mi nombre es Yolanda Morales, los voy a acompañar en esta conversación. Nada más les voy a pedir que nos den un espacio para ir a un pequeño corte y comenzar con el enlace hacia Washington. Muchísimas gracias. Mantente informado al momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos a través de Twitter en @eleconomista. Búscanos en Facebook como eleconomista.mx. Además, para visualizar entrevistas, programas especiales, cápsulas y todo el contenido de El Economista TV en YouTube, los encuentras como Video El Economista. Interactúa con nosotros, participa, comenta y forma parte de la comunidad de economía y negocios más grande del país. El Economista. Información inteligente. Pues como les decía, en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar en directo desde las oficinas del Fondo Monetario Internacional en Washington con el director adjunto del FMI para el Departamento Occidental, que es Robert Reinhart. Doctor Reinhart, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchísimas gracias. Pues hace un par de semanas el Fondo Monetario Internacional presentó su actualización sobre las expectativas de crecimiento mundial. Entonces, quisiera preguntarle, entre los cambios que ustedes presentaron, bueno, hubo un recorte importante para la expectativa de crecimiento de México. Quisiera preguntarle cuál es el panorama general que tienen acerca de México y por qué este recorte. Bueno, México, como todos saben, tiene lazos muy estrechos con la economía de los Estados Unidos. Así que la revisión que hicimos a la proyección de crecimiento para México en este año se debió principalmente en la baja en el crecimiento de los Estados Unidos que vimos en el primer trimestre acá en los Estados Unidos. Así que incorporando los efectos del menor crecimiento en los Estados Unidos, eso tiene efectos en el crecimiento de México en el primer trimestre y un poco en el segundo trimestre, pero mantuvimos los mismos ritmos de crecimiento que tuvimos para el tercer y el cuarto trimestre. Así que eso nos dio una cifra nueva de 2.4% de crecimiento para México. Pero más que nada se debe al menor crecimiento en el primer trimestre. Doctor, quisiera preguntarle si ven ustedes que hay algún factor interno, algún sector en México que pudiera acelerar en este segundo semestre, o definitivamente ustedes no ven que pueda haber algún tipo de tracción interna que pudiera compensar este desempeño, este mal inicio. Bueno, un sector que se afectó en el primer trimestre fue el sector manufacturero por sus vínculos con los Estados Unidos, así que previmos que el sector manufacturero va a recuperarse en el segundo hasta el cuarto trimestre de este año. Y también el sector de construcción está en construcción. Experimentó una baja fuerte en el año 2013 y ahora está en recuperación. Así que pensamos que el sector de manufacturero y de construcción van a ser las fuentes de crecimiento para el resto del año. Sin embargo, ¿no tendrán la fuerza suficiente para compensar el mal inicio? Creo que no. Ok, perfecto. Doctor, ¿ustedes nos pueden recordar un poco hacia dónde dejaron, de dónde a dónde movieron la expectativa de crecimiento para México para este año y para el próximo? Bueno, esperamos que el 2.4 de proyección este año aumente un poco en 2016 hasta 3% en 2016. Así que vemos los factores de una recuperación en México porque
estamos proyectando y vemos la información que indica que la economía de los Estados Unidos también va a crecer más rápido en 2016. Así que por la recuperación en los Estados Unidos, vimos que la economía de México también se va a recuperar. Doctor, en su expectativa para el año entrante, esta de un crecimiento de 3%, ¿están ustedes considerando el impacto de la política fiscal y monetaria más restrictiva que tendremos? Sí. El gobierno ya tiene previsto que se va a consolidar la posición fiscal entre 2014 y 2017-18. Yo creo que es un proceso de consolidación que es muy importante porque el déficit global, lo que llamamos el Public Sector Borrowing Requirement, tiene que bajar a 4% del PIB hasta 2,5% del PIB. Y eso es muy importante para cambiar la tendencia en la deuda del sector público, que ahora está a niveles de 50% del PIB, y es importante que eso comience a bajar en proporción al PIB. Así que y es un proceso de consolidación fiscal que es muy lento, así que yo creo que no tendrá un efecto demasiado grave sobre el crecimiento, ¿no? Un impulso un poco negativo, pero no será mucho. Pero es muy importante seguir con el proceso de consolidar la posición fiscal. La parte monetaria depende de las condiciones, pero realmente con un país con meta de inflación, la política monetaria siempre actúa como una política contracíclica. Así que si el país comienza a crecer más rápido, que eso crea más presión inflacionaria, el Banco de México me imagino que va a comenzar a subir su tasa de interés de política. Pero eso será después de hay señales de que la economía va a recuperar. Así que no vemos que la política monetaria será un factor de contracción en la economía. Ok, entonces... Es una política que amortigua los ciclos económicos. Ok, entonces, nada más para aclarar, para ver si estoy entendiendo bien, doctor. Esto quiere decir que ustedes prevén que el Banco de México va a tomar en cuenta primero el desempeño de la economía, la recuperación de la economía antes de mover tasas. Correcto. Perfecto. Ahora, doctor, usted nos menciona que el principal factor por el que deciden mover la expectativa de crecimiento para este año es el arranque bajo por Estados Unidos. Quisiera preguntarle, ¿es el segundo año consecutivo que Estados Unidos tiene estos datos negativos por la situación del clima extremo? ¿Hay alguna manera, hay algún tipo de política o recomendación que se pueda hacer tanto a México como para Estados Unidos para que no nos pegue tanto la situación climática? Porque, bueno, si ya son 2 años, la probabilidad de que se repita es alta, ¿no? No, yo creo que mal clima es algo de mala suerte, ¿no? Es muy difícil prever que en enero próximo tendremos mal tiempo que afecte la economía en los Estados Unidos. Así que realmente no hay mucho que México puede hacer, salvo mantener sus políticas macroeconómicas muy sanos con tipo de cambio flexible, ¿no? Pero es algo casi aleatorio, así que es muy difícil adaptar su economía para un shock de clima, ¿no? Ok, muy bien. Doctor, si me permite, me están indicando que tenemos que hacer un breve corte. Si me permite, regresamos. Y no se vayan, vamos a seguir nosotros conversando con el doctor Robert Reinhart, el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, en donde revisan las estadísticas y hacen diagnósticos para América Latina, obviamente incluido México, desde el Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. Acompáñenos a este corte. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy, la revista para el foodie mexicano. Tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción.
La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. Regresamos a esta entrevista con el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Robert Reinhart. Doctor, en esta parte quisiera conversar con usted acerca del papel que juega el petróleo en la situación de la economía mexicana y de las finanzas públicas. Como usted bien nos explicaba en esta primera parte de la conversación, pues se tienen que hacer varios ajustes fiscales aquí en México, pero también han sido muchos de ellos impulsados por esta caída del precio del petróleo. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿qué papel ha jugado tener todavía recargadas las finanzas públicas en el petróleo para este lento desempeño que ha tenido la economía mexicana? Bueno, para México el petróleo es importante, pero no es determinante. Hay otros países como Venezuela y Ecuador que dependen mucho más en petróleo. En México, el sector de petróleo cuenta por un 5 o 6% de la producción total de la economía. Así que cuando el valor de la producción caiga, tiene un efecto sobre el crecimiento, pero no es importante. La producción de Pemex está cayendo. En 2014 estaba en 2.4 millones de barriles por día y este año estamos esperando que va a caer a 2.3 o quizás un poco menos millones de barriles por día. Así que este factor tiene un efecto negativo sobre el crecimiento. Con la baja en precios del petróleo, obviamente el valor agregado de la producción de petróleo es menor. Pero también es una ayuda porque las tarifas de electricidad son menores ahora, porque el costo de fuel oil es menor. Eso permite bajar las tarifas de electricidad en el país. Eso facilita el crecimiento en el país. Así que hay varios factores. Sobre las cuentas públicas, el sector público obviamente depende mucho más en ingresos del sector petrolero. Casi un tercio de sus ingresos provienen de ese sector. Y hay menores ingresos, por lo menos en 2015 el gobierno hizo una operación que va a compensar por la caída en el precio del petróleo, pero no puede hacerlo para 2016 y más adelante. Así que tiene que ajustar su posición fiscal a la nueva realidad de los ingresos petroleros y por eso el gobierno ya ha anunciado que van a cortar el gasto en 2015 y en el 2016 para conseguir la baja deseada en el déficit global del sector público. Doctor, este es un tema que precisamente quería preguntarle, precisamente si usted ya está descartando la posibilidad de que el gobierno vuelva a adquirir coberturas para el precio del petróleo, ¿es correcto? ¿Para 2016? Para 2016. Bueno, depende del costo y a qué precios, ¿no? Pero realmente este año el gobierno compró el seguro y eso rindió mucho porque la baja en el precio del petróleo fue muy fuerte. Para 2016, sí, estamos esperando un precio que se actualice.
es difícil que el gobierno va a ganar mucho de comprar el seguro, ¿no? Así que estamos esperando un precio de petróleo de $60 por barril ahora, y el mercado realmente, eso realmente sucede. Obviamente será muy difícil que el gobierno gane tanto de una operación de cobertura. Claro. Muy bien. Doctor, también estamos enfrentando un escenario internacional de turbulencia, de volatilidad, de incertidumbre, sobre todo por la situación del alza de tasas en la Reserva Federal. México ha sido uno de los países, como usted sabe, de los países que han captado mayores inversiones desde el quantitative easing. Quisiera preguntarle, ante este escenario de incertidumbre y de volatilidad por las tasas de Estados Unidos, si ustedes ven que existe el riesgo de salida de capitales de México. Bueno, hasta ahora no hemos visto una evidencia de una salida de capitales. Los ingresos de capitales en el primer trimestre se han mantenido a niveles de 2014. Y en el futuro depende de cómo se hace el lift-off de la tasa del Federal Funds Rate en los Estados Unidos, porque si la economía de los Estados Unidos está creciendo bien y después el Fed comienza a subir su tasa de interés, eso en efectos netos puede ser beneficial para México, porque el mayor crecimiento en los Estados Unidos implica mayores exportaciones de México a los Estados Unidos, y eso implica más crecimiento para México. Así que el mercado puede ver esto y pensar que, bueno, en términos netos es algo positivo para México. Uh-huh. Hay una posibilidad, yo pienso que es muy mínimo, pero existe, y quizás el proceso no sea tan suave, quizás el proceso de subida en la tasa de interés del Federal Reserve viene con algún tipo de turbulencia. Y en este caso, la credibilidad del Banco de México y de su política monetaria es clave. Y ya tiene mucha credibilidad. Y si eso se mantiene, el Banco de México tendrá cierto grado de flexibilidad de manejar su tasa de interés en una forma que facilita el ajuste al nuevo escenario del Federal Reserve, ¿no? Uh-huh. Hay un riesgo, obviamente. Yo creo que el riesgo es manejable por el Banco de México porque ya tienen mucha credibilidad. Ok. Doctor, ustedes han hablado mucho del blindaje, bueno, aquí en México se le conoce como blindaje financiero a las reservas que tiene el Banco Central, a la propia línea de crédito flexible que tiene el país en el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, hemos visto que por varias semanas consecutivas nuestras reservas, bueno, las reservas del Banco de México han bajado. De hecho, estamos en niveles por debajo de los que tenían las reservas al cerrar el año pasado. Quisiera preguntarle si esto podría de algún modo vulnerar la confianza que ha generado México y su blindaje financiero para los mercados en este contexto de volatilidad. Yo creo que no, porque el Banco de México ha cambiado un poco, pero muy poco, su ritmo de crecimiento de reservas. Es un cambio, digamos, moderado a la situación, no es un cambio drástico. Y es una forma de intentar manejar un poco el ritmo de depreciación del peso mexicano. Pero eso no crea más vulnerabilidad de la economía, porque las reservas todavía están muy, muy altas, y también el país tiene la protección de la línea del crédito flexible, así que ya tienen muchas reservas. Así que yo veo esto como un ajuste a las políticas del Banco de México, pero son ajustes muy moderados, muy bien diseñados para intentar manejar la situación con cuidado. Muy bien. Doctor Reinhart, si me permite, nos vamos a ir al último corte de esta conversación. Okay. Y en este último corte quisiera platicar sobre el tema de América Latina, las expectativas que tienen para la región. Muy ¿sí? bien. Okay. Muy bien. Ustedes acompáñenos, por favor, es un corte muy breve.
Mantente informado al momento a través de nuestras redes sociales. Síguenos a través de Twitter en @eleconomista. Búscanos en Facebook como eleconomista.mx. Además, para visualizar entrevistas, programas especiales, cápsulas y todo el contenido de El Economista TV en YouTube, los encuentras como Video El Economista. Interactúa con nosotros, participa, comenta y forma parte de la comunidad de economía y negocios más grande del país. El Economista. Información inteligente. Doctor Reinhard, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, en este último bloque de la conversación con el programa Voces en Directo, quisiera preguntarle cuál es el panorama general que tienen acerca de América Latina. Principalmente me gustaría saber cómo ven ustedes la situación de las economías pues más grandes como son Brasil, como es Colombia, Chile, Perú. Bueno, en América Latina, América del Sur ha sido afectado por la caída en los precios de los commodities, porque ellos dependen mucho más de commodities para su producción y su exportación que México. Y en Brasil, aparte de la caída en los precios de los commodities, yo creo que el gobierno está intentando cambiar su dirección de política, poniendo en marcha un ajuste fiscal, porque vimos que en el año pasado había un poco de una pérdida de credibilidad de las políticas del gobierno que afectó su ritmo de crecimiento. Ahora el nuevo ministro de Hacienda y el nuevo gobierno está poniendo en marcha un nuevo, digamos, marco fiscal para intentar bajar el déficit fiscal. Y el Banco Central está combatiendo la inflación en Brasil. Y el tipo de cambio en Brasil está depreciándose, así que en el año 2015 estamos previendo que la producción, el PIB va a caer en 1,5%, pero va a comenzar a recuperar en 2016. Así que para Brasil el año 2015 es un año de ajuste y un cambio en la dirección de las políticas económicas. En Colombia depende mucho más que México en el petróleo. Petróleo cuenta por casi 50% de las exportaciones de Colombia. Es muy parecido en términos de el porcentaje del PIB. Digamos, en Colombia el petróleo es un 5% de la producción total del país, de su PIB, pero es mucho más importante desde perspectivas de exportaciones. Así que estamos previendo que el crecimiento en Colombia va a caer de 4,6% en 2014 hasta 3% en el año 2015. Y eso realmente se debe más que nada a la baja fuerte en el precio del petróleo y su importancia en las exportaciones del país. Y Colombia también ha experimentado una depreciación de su moneda muy fuerte, mucho más fuerte que en México, y eso va a facilitar el ajuste al nuevo precio del petróleo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Finalmente, doctor Reinhard, la situación de Perú, que bueno, será sede de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, no sé si nos pueda dar como un panorama sobre la situación que están viviendo. Perú sigue como uno de los países en la región que tiene un desempeño económico excelente. Obviamente, una gran fuente de su crecimiento en los años anteriores ha sido exportaciones de metales, de cobre, de oro, etc. Y por la caída en los precios de los commodities, de los metales, obviamente eso afectó mucho al crecimiento en el Perú. Pero vemos que en 2015 es un año de recuperación del crecimiento. Estamos previendo entre 3 y 3,5% de crecimiento este año, que es mayor que en 2014. Y el cambio en la tendencia de crecimiento realmente se debe al cambio en los precios de los commodities para Perú, ¿no?
pero sigue siendo un país muy bien manejado, con buenas perspectivas económicas. Muy bien. Muy bien, doctor Reinhardt, pues le agradezco mucho este tiempo que nos ha permitido tener esta conversación con usted. No sé si quiere agregar algo más. No, nada más. Gracias a ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación desde el Fondo Monetario Internacional. Mi nombre es Yolanda Morales, les agradezco mucho a ustedes también que hayan participado con nosotros en esta emisión de Voces en Directo. Les recuerdo que pueden ver los programas anteriores en la página del periódico www.eleconomista.com.mx/voces-medio directo. Muchísimas gracias.